Le damos la bienvenida a Jorge, que ya está con nosotros conectado vía Zoom. Bienvenido, qué gusto tenerlo en este espacio, Jorge. Muy buena tarde. Muy buenas tardes, estimada Dani y María Emilia, un placer saludarlas y aprovecho la oportunidad para desearles un excelente 2026 a ustedes y a Manavisión, y quienes están viendo por la señal. Muchísimas gracias, Jorge, qué gusto tenerlo en este espacio y lo mismo para usted, un excelente 2026. Y un excelente 2026 es lo que queremos los ecuatorianos también en cuanto a lo económico. Podríamos hacer de pronto una evaluación en resumen, Jorge, una evaluación general de la situación económica arrancando este 2026 para el país. Sí, claro, mira, realmente el 2025 cierra como un año con importantes logros macroeconómicos. Yo creo que es evidente, una de las principales noticias que incluso ha generado bastante optimismo es Ingreso País, que cerró en los 499 puntos. Al día de ayer estaba en 462 puntos, es decir, se ha reducido aún más. Y eso es importante porque es una forma como nos están viendo desde afuera, que esa percepción se traduce en ese indicador. En todo caso, yo creo que es positivo porque significa confianza. Esto podría estar acarreando, porque también es importante que quien nos está viendo sepa, bueno, ¿para qué me sirve el riesgo país? ¿Cómo con eso? ¿No como con eso? El riesgo país, ¿por qué es importante? Porque si nosotros quisiéramos acceder a créditos, estos podrían ser a una tasa de interés mucho más baja. Por ejemplo, cuando una persona va hacia un banco, le miran qué cosas, su score crediticio, cómo ha sido su comportamiento de pago, qué tal es su conducta financiera, entre otras cosas. Entonces, lo mismo pasa cuando un país o bancos nacionales quieren créditos afuera, dicen, ok, tu riesgo país, tu score está bajo, es aceptable, te puedo dar mayores condiciones. En todo caso, eso es importante por ese lado. Otro aspecto también importante es las reservas internacionales, que han llegado o han superado los 10 mil millones de dólares. Es una muestra de la fortaleza en ese sentido para tanto la dolarización como el manejo prudente que se ha tenido en ese aspecto. Las ventas internacionales, las ventas externas, llámese exportaciones, han crecido a unos niveles importantes en ese sentido. Las cifras hasta noviembre nos muestran un crecimiento entre el 21 al 24%, con sectores como café, cacao, banano, minero, que se han destacado bastante. Y yo creo que eso es importante en ese sentido, destacar, porque eso se traduce en más divisas, se traduce en creación de puestos de trabajo a la interna, sectores que se están dinamizando. Un cuarto aspecto es la inflación. La inflación ha sido de las más bajas reportadas en los últimos 20 años, con una inflación que estaría cerrando aproximadamente en 1.10, 1.12% la del 2025, que le da tranquilidad, por así decirlo, a los consumidores, en el sentido de que su poder adquisitivo se mantiene, mejora. De hecho, el acuerdo también entre las partes al momento de fijar el salario básico unificado, que no se había evidenciado un consenso entre empleadores y empleados para fijar esto, y que ojalá sea la antesala para ponernos de acuerdo en términos de reformas laborales que se necesitan. Porque tenemos cinco aspectos importantes que podemos destacar del buen pulso económico, al cual también le podría agregar un sexto que se me estaba pasando. El consumo ha tenido una dinámica importante, el consumo interno. Yo creo que se ha vitalizado. Muestra, esos son justamente el feriado con que iniciamos este año, muestra un buen movimiento económico. Muy bien, y en este sentido, Jorge, ya hemos hablado de puntos positivos que han mejorado en cierto modo también pues la economía del país, ese movimiento, ese consumo. Sin embargo, ¿cuáles considera usted, Jorge, que podrían ser esos desafíos que enfrentaría el Ecuador, ya hablando esos retos macroeconómicos, para que Ecuador pues esté mucho mejor en el año 2026 hablando económicamente? Tú lo has dicho, tú lo has dicho, Bandy. Realmente ahí es importante también saber que existen todavía desafíos a los cuales hay que enfrentar. Un desafío, sin duda, es el déficit fiscal. Es un tema estructural que hay que poder corregir de tal manera que podamos tener una mejor posición en de la relación de los ingresos que se generan por el Estado, así como también los ingresos que tienen. Yo creo que eso es importante a tener presente. Lo segundo sería la situación de la seguridad social. Eso es también algo que ya está claramente identificado, que hay un problema actuarial, hay un tema que hay que revisar, y que va a conllevar que las distintas partes, llámese empleados, empleadores,
el gobierno como tal nos pongamos de acuerdo y hagamos sacrificios entre todos si queremos corregirlo. Y un tercero es el tema de la deuda. Y hay que tener presente algo muy importante. Sea el gobierno que hubiese tocado, cualquier gobierno iba a tener los problemas de deuda de 2026 y 2027. ¿Por qué razón? Porque recordemos que con la pandemia del COVID, entre el 21 y especialmente entre el 20 y especial el 21, en 2021, se hicieron muchas renegociaciones, varias reestructuraciones de tramos de deuda y por ende todos estos diferimientos que se dieron para poder alinear los pagos de deuda de ese entonces coinciden entre el 26 y 27. Entonces, era algo que a cualquier gobierno le iba a tocar eso. Entonces, en PANI tenemos tres desafíos importantes que sin duda van a ser parte del libreto del gobierno para poder atender este año. Bueno, perfecto. Y hablábamos de esos 3 puntos fundamentales y de hecho, de pronto podría estar esto relacionado con el análisis que hace el Banco Central, Jorge, que proyecta un crecimiento económico mucho más lento para el Ecuador en el año 2026. ¿Qué considera usted? ¿Cuáles podrían ser los principales factores o razones detrás de esa moderación que hace el Banco Central? Tocas un punto muy importante en ese sentido. Y correcto, en el 2025 se cerró con un crecimiento, o se va a cerrar con un crecimiento del 4%, 4.1, probablemente 4.2, es decir, bastante bueno en ese sentido. Y que de alguna manera también tiene cierto efecto de rebote, producto que en el 2024 la economía se contrajo especialmente por la crisis energética. Pero en todo caso, en 2026, perdón, ya volvemos a ese comportamiento histórico. Si nosotros revisamos la tendencia que ha tenido el crecimiento de la economía, normalmente crece entre el 1.8 a 2.1, 2.2 en promedio anualmente. Entonces, si tú no necesariamente las matemáticas son así, el cálculo del PIB, pero si tú tuviste una contracción de 2 puntos en 2024 y tuviste un crecimiento del 4% en el 2025, si nosotros restamos -2 más 4 nos da +2, quiere decir que al final del día estuvimos en el promedio. Y eso se va a replicar justamente en ese sentido en el 2026. Yo creo que el Banco Central está siendo prudente con un crecimiento económico. Obviamente se espera siempre crecer más, pero tenemos un tema importante aquí resolviendo a lo largo de este año, que es la producción petrolera, que de cierta forma parte de la caída del moderado crecimiento que vamos a tener para el 2026 es la producción petrolera, y como sabemos en el 25 tuvo algunos problemas importantes, como los temas de inversión, los temas geológicos que afectaron el transporte de crudo, y que de alguna manera esperemos se revierta en el 2026. También está el tema de precios, que es un tema que no controlamos, el tema de los precios a nivel internacional. Pero yo creo que eso también lo ha llevado al gobierno a apostarle a otras cosas, dado que si por el petróleo ya no va a ser esa fuente de recursos tan importante como ha sido últimamente en los últimos años, nos lleva también a ver oportunidades en otros sectores. Pero en todo caso, yo creo que ahí estamos regresando a la tendencia histórica, a tener un crecimiento de 1.8. Aparte, como te digo, la prudencia del Banco Central, esperando sin duda que el crecimiento pueda ser mayor, pero está siendo prudente en establecer un comportamiento de la economía de 1.8 para el 2026. Es decir, podría ser mayor y hay que estar expectantes a eso, pero ¿qué sectores en todo caso creerías tú, Jorge, que se podrían implementar también dentro de este crecimiento y este mayor potencial de crecimiento dentro del país? Porque de pronto pues ya vemos que el petróleo ya no es solamente la única fuente de dinamismo de economía para el país, sino que también se han venido desarrollando de otras maneras esos ingresos para el país. ¿Cuáles podrían ser los mayores potenciales que podríamos tener ya, además de los que hemos visto, y qué sectores podrían estar con un rezago de pronto, al menos en ese nivel de producción, y que puedan generar divisas para el país? Bueno, ya vimos que en el 2025 hubo un buen comportamiento en términos de divisas por parte de las exportaciones no petroleras, tanto tradicionales como no tradicionales. Las exportaciones no petroleras tradicionales, está el café, el cacao, el banano, el camarón, que ha tenido un buen desempeño. Claro está, contestando una parte de la pregunta que tú mencionabas, el cacao va a ser uno de los sectores que empieza a acercar el 2025, porque en gran medida el tema de precios ya empezó a irse hacia la baja en términos de cacao. Entonces,
¿Por qué razón? Porque ya está aumentando la producción, ya están volviendo al ruedo los países africanos que habían sido afectados por las plagas, hay ciertas sobreproducción en algunos países y eso lleva a que a los precios empiecen a reducirse y que obviamente se va a afectar eso para el 2026. El camarón es un sector que también es muchísimo, pero que también cada vez presenta un menor crecimiento interanual. Entonces, hay varios sectores que con unos crecimientos más moderados, más lentos de lo que hemos visto en los últimos 3 años, pero yo creo que ahí el sector de minas va a ser importante darle el impulso con el catastro minero, las exportaciones, etcétera, que hemos visto un crecimiento importante. El sector, las exportaciones de minerales se están ubicando entre los primeros productos de exportación y yo creo que hay que impulsar muchísimo esa industria. Podríamos tener un boom igual o mayor que el que tuvimos con el petróleo si le damos toda esa apertura responsable, consciente, que es la que se tiene que dar en este caso cuando son la explotación de recursos naturales. Yo creo que eso va a ser importante. El consumo local yo creo que se ha dinamizado muchísimo, especialmente el último semestre. El arranque con que empieza el 2026 del feriado nos ha mostrado un buen indicador. Yo creo que hay que potenciar mucho ese consumo interno, especialmente en las épocas de feriados nacionales, con esta reducción de IVA, que demuestra que obviamente mientras los impuestos sean más bajos, las personas sienten más interés en consumir. Yo creo que ahí va a haber algunos sectores que se dinamicen. El sector financiero será otro sector que si otro país va a poder mejorar sus indicadores, bajar la tasa de interés. Eso va a ayudar a que el crédito también sea más asequible, dinamizando también la apuesta de las empresas, tanto a nivel de dominicanas como grandes empresas. Economista, este impuesto del 1% para las remesas en efectivos que salen justamente de Estados Unidos, que ya rige desde el 1 de enero, es inevitable pensar también en el bolsillo de los ecuatorianos y cómo afectaría esto a las familias que justamente viven básicamente de estas remesas, ¿no? Que dependen de estas remesas mensualmente. ¿Cómo impactaría en los hogares de las familias ecuatorianas? Mira, tú tocaste un punto importante, María Emilia, en ese sentido respecto al impuesto del 1% de las divisas. Personalmente, yo no creo que vaya a haber tanta afectación, ¿sí? Expliquemos por qué. Si yo lo hago matemáticamente, el país probablemente reciba este año, reciba a cierre del 2025, porque ahorita están en los cruces de cuentas y todo lo demás, va a recibir cerca de 7.500 millones de dólares. Hay que tener presente que de Estados Unidos viene el 75% de las remesas. Esto es 3 de cada 4 dólares. Por tanto, el 75% de 7.500 millones aproximadamente serán unos 5.800 millones de dólares que, ya haciendo todos los cruces de cuentas, se reciba de Estados Unidos la remesa. Asumiendo que esa misma cantidad se da en el 2026, es decir, que el 1% de esos 5.800 millones serían 58 millones de dólares que teóricamente Ecuador o los ecuatorianos dejaríamos de recibir por concepto de remesa porque se pagar ese impuesto. Pero ¿qué va a suceder al final del día? Esto es una cuestión de hábito. Hay que tener presente que este impuesto se aplica en las casas de giro, que obviamente es parte de la costumbre de muchos ecuatorianos o de muchos migrantes latinoamericanos que residen en Estados Unidos enviarlas por casas de giro, que es lo más común. Pero la ley federal tiene excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Que si yo hago transferencias bancarias, cargo la remesa como parte de un gasto de la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito, no va a pagar el 1%. Entonces, es cuestión de que los migrantes ecuatorianos que están allá entiendan bien cuáles son esas excepciones que tiene la ley para que las aprovechen. Inclusive también, María Emilia, lo que también vamos a observar es el crecimiento de canales informales. Por ejemplo, si alguien va de visita a los Estados Unidos, probablemente siempre trae parte de remesas, parte del dinero lo trae a sus familiares, va a traer más. Entonces, yo creo que ahí los migrantes en general y los ecuatorianos no van a ser la excepción, van a buscar alternativas dentro de la ley, que sí hay excepciones, como también en canales informales de mandar más con los visitantes que vayan allá y regresen al país, van a aprovechar esos canales. Probablemente, tal vez en las cifras del Banco Central registre disminuciones porque va a privilegiarse canales informales antes que los formales, que es lo que registra el Banco Central, pero yo no creo que el efecto como tal vaya a ser tan importante porque justamente
insisto, están las excepciones en la ley y los canales informales se van a dinamizar para el envío de remesas. Incluso usted menciona que el efecto no podría ser inmediato. ¿En qué tiempo aproximadamente sería en el primer trimestre, en el segundo trimestre del año ya empezaremos a notar estos efectos, según usted? Yo creo que el primer trimestre, recordemos que el impuesto del 1% fue aprobado por eh, si no mal recuerdo, Estados Unidos en distintas camas. Entonces, de alguna manera el migrante ya estaba entendido qué pasa y seguramente muchos bancos, muchas tarjetas de crédito, aprovechando que estas opciones están dentro de la excepción, es decir, que no pagarían el impuesto, les podrían haber estado motivando para que carguen su remesa, por así decirlo, para que se haga por transferencia vía estos canales y aprovechen ellos el movimiento transaccional a través de los bancos, de la tarjeta de crédito. Entonces, seguramente hicieron campaña ya para socializar esas excepciones y pueden ser aprovechadas. Obviamente, las desventajas son para las casas de giro porque es ahí donde se aplica el impuesto. Es decir, si yo voy a una casa de giro, sin mencionar marcas en el programa, yo voy a una casa de giro y quiero transferir $300, me van a retener ahí $3. Entonces solo voy a hacer una transferencia neta de 297. Aparte del impuesto, perdón, aparte del cargo que me cobra la casa de giro. Entonces, obviamente ellas son las que están más en desventaja porque la afectación es directamente para ellos, porque ellos van a ser los agentes de retención. Pero en todo caso, yo creo que ya primer trimestre veremos ciertos efectos, pero ya es algo que probablemente cambie los hábitos de envío de las remesas y eso va a asegurar que termine llegando las mismas cuantías hacia los familiares de los migrantes ecuatorianos que residen aquí en el país. Economista, este impuesto de momento se da para justamente estas remesas enviadas en físico. ¿Cree usted que en algún futuro ya se aplique para las remesas enviadas de forma digital? Bueno, esperemos que no en todo caso. Obviamente mucho dependerá del uso que le den a los otros canales, porque ahorita tú bien lo dices, María Emilia, están exentas las transferencias bancarias, están exentas las tarjetas de crédito, pero si después ven ahí que el movimiento se dispara, tal vez algún senador, algún congresista diga, no, que actualicemos la ley y carguemos también a este tipo de transferencias. Todo puede pasar, todo puede ocurrir, mucho dependerá de cómo se den estos cambios en los hábitos. Es como cuando, para hacer una analogía a nuestros oyentes, cuando aquí se eliminó el subsidio a la gasolina super, ¿qué hizo el que tenía un automotor? Se fue a consumir extra, se fue a consumir eco. Entonces, echa la ley, echa la trampa. Entonces, si ya me están diciendo que me vas a cobrar en las casas de giro, me voy a las transferencias digitales y si veo que el movimiento está allá, bueno, ahora te voy a grabar las transferencias digitales. Entonces, es una posibilidad, probablemente veremos si eso llegase a ocurrir. No debería ser en el primer año porque van a evaluar el movimiento que tenga este canal de envío de remesas. Muy bien, en todo caso podríamos decir que bueno, no sería una trampa, Jorge, en todo caso es algo que está legal porque la gente lo puede hacer. Sí. Tienes razón, Pati. Yo lo hacía porque hay esa frase que todo el mundo no la escucha, echa la ley, echa la trampa, pero sí, es un tema legal, hay que aclararlo, gracias Vani por esa puntuación, es un tema legal, está la excepción y es importante que el migrante se entere que tiene esas facilidades por esa vía. Así es, bueno, hablabas de algo importante, Jorge, y era el tema del consumo interno en el país y de hecho el tema de las remesas también ayuda a ese flujo económico también en el país. Recordemos que hay mucha gente que depende de esas remesas también en el país y ahí genera ese consumo. De pronto en ese primer trimestre al que mencionaba Jorge, podría darse un poco una baja de consumo mientras se analiza cómo se envía o crees que en esa parte tampoco se afectaría ese consumo interno. Probablemente la afectación sea mínima, en ese sentido lo decíamos hace un momento, si sacábamos los cálculos matemáticos asumiendo similares cifras para el 2026, la afectación en todo el año debería ser unos $58 millones. Si así mismo, matemática rápida, 58 millones dividido para 12 meses, quiere decir que estamos hablando de casi $5 millones mensuales. Es decir, obviamente no es una cifra despreciable, por supuesto, pero si lo comparamos con el tamaño de la economía ecuatoriana, con los montos que se manejan, un consumo anual que llega a los $230 mil millones, es una cifra que impactaría poco, pero obviamente, sin duda, muchas familias quieren ser cautos en el consumo, si tenían planificado la compra de algo, tal vez sean más pausados en ciertas decisiones,
hasta no esperar que los flujos que son habituales en recibir se vuelvan a ser constantes en ese sentido. Pero en todo caso, será un poco de pausa. Yo creo que por eso decía, el primer trimestre probablemente se estabilice eso, se asimile, y yo creo que ahí las cosas volverán a su normalidad. Muy bien, Jorge. Es tan a veces difícil entender los temas económicos, es un poco complejo los términos, y tratamos de que con especialistas de tu calibre pues se pueda llegar también a la conciencia de los ecuatorianos, un poco a entender esa dinámica. Y es que en algún momento veía un artículo y hablaban de que muchos de los ecuatorianos tenemos quizás la mala costumbre, diríamos, por decirlo, por ser negativos, de decir que el país está en crisis, y todo el tiempo hablamos de que Ecuador es un país en crisis, que Ecuador es un país donde no hay movimiento económico, más sin embargo pues al menos vimos un mes de diciembre muy movido, la gente comprando, los centros comerciales abarrotados, y dentro de este artículo y de este análisis precisamente, Jorge, se hacía mención de todo aquello, ¿no? Cómo se mueve el Ecuador, cómo se mueve la economía del Ecuador y cómo hay el gasto permanente y constante en un país que aparentemente está en crisis. ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Cómo podríamos definir al Ecuador? ¿Realmente es un país en crisis o no es un país en crisis? Porque vemos movimiento y flujo económico pese a la queja ciudadana constante que uno se encuentra en la calle, ¿no? Yo creo que hay ciertos paradigmas que ya están instalados en las personas, así que vivimos en crisis. Obviamente hay desafíos, y justamente al principio de nuestra conversación, Manny, lo decíamos, siempre va, así como hay logros, hay desafíos, hay obstáculos que hay que ir derribando. Yo creo que ahí hay muchas tareas por hacer, por supuesto, pero es importante entender que todos tenemos que abonar en ese, todos los sectores, representantes que son los encargados de llevar las cosas, hacer que las cosas pasen, de corregir, también depende de nosotros en ese sentido, desde todos los actores políticos, económicos, sociales, inclusive hasta los religiosos, sacar adelante el país. Yo creo que en ese sentido hay que esperar que los resultados, a veces también el ciudadano tiene esa desesperación porque las cosas pasen rápido y que de aquí a mañana ya seamos el país de las maravillas. Ojalá fuera así de tan fácil, pero problemas estructurales no se corrigen en tan poco tiempo. Es decir, problemas estructurales me refiero a problemas de muchísimas décadas, ni siquiera años, décadas, y corregirlas toma su tiempo, tienen su costo político, por supuesto, pero yo creo que mientras hagamos la tarea, podemos ir consiguiendo esos resultados. A eso sí, hay que abonar en que se genere confianza, que seamos un país atractivo para la inversión, para que venga, porque el Estado como tal no va a tener los recursos suficientes, nunca los va a tener, ningún Estado los tiene, y por eso siempre va a ser importante que venga esa ayuda extranjera reflejada en inversión, reflejada justamente en capital que se inyecta a la economía, y eso va a ayudar muchísimo. Entonces son procesos, no son situaciones tan rápidas, y siempre hago en estos casos una analogía. No es por a las madres que han pasado por ese proceso de embarazo, no porque le des más ácido fólico a una mujer embarazada, el niño va a nacer en 6-7 meses. Tiene que cumplir un proceso, cumplir los 9 meses para que esté en las condiciones. Entonces, no pasa con una economía. Hay que hacerse las cosas, son procesos, son pasos que se tienen que hacer, y obviamente podemos conseguir los resultados deseados en el menor tiempo posible. Muy bien, perfecto. Ya en esta parte final, Jorge, importante porque hablabas de los desafíos que se tiene en el país, hay mucho todavía por hacer, y sobre todo Ecuador debe mejorar todas esas políticas económicas también. De pronto, recomendaciones que desde tu análisis y la experiencia también como economista podrías también ofrecer. ¿Cuáles serían de pronto esas políticas que deben cambiarse en la economía del país para ver un poco los resultados no tan a largo plazo, de pronto pues tomar decisiones que sean contundentes y definitivas para esa mejora en cuanto, por ejemplo, a la inversión extranjera y todo lo que se necesita, el tema del empleo en el país? Son muchas situaciones que todavía falta por mirar y tomar decisiones que realmente sean radicales, pero que también comiencen a dar frutos y cambios que no se vean tan a largo plazo, Jorge. Sí, tú tocas un punto importante, y hay que reducir esa percepción, esa brecha que existe de que, ok, macroeconómicamente estamos bien, pero yo necesito sentirlo en mi bolsillo, y eso es lo que el ciudadano a pie siempre espera. En todo caso, yo creo que esa brecha hay que irla reduciendo. Yo creo que el tema inflacionario es un aspecto que abona en ese sentido, una reducción de los precios.
la gente ya lo siente porque sabe que puede comprar más, que el precio de huevo, el precio de tomate, de la papa están bajando. Eso ayuda a promocionar algunos aspectos. El tema que en ese sentido van y para tenemos que ver efectos en el largo del 2026 de las giras presidenciales, porque muchos dicen, no, es que el efecto va a ser a largo plazo. Creo que ahí es importante que el gobierno desarrolle una estrategia de que más allá de los resultados a largo plazo, que sin duda son bienvenidos, reflejados en inversión extranjera, etcétera, se pueda cristalizar en aspectos puntuales, por ejemplo, como seguridad. Yo creo que si en ese sentido abonamos a que se vean resultados de cooperación internacional en temas de seguridad, va a ayudar a que la gente diga, sí, las cosas están pasando y esa brecha se vaya reduciendo. Yo creo que esos hitos de corto plazo son importantes, no solo en el discurso, sino en las acciones, para que la gente tenga esa sensación valedera de que las cosas están mejorando y que todas las acciones que se han hecho es por algo. Eliminar los subsidios, que es importante para aliviar la carga fiscal, el incremento de la inversión extranjera, que el primer semestre ya estaba con números de $400 millones, casi más del doble del 2024, que baja la inflación, que baja el riesgo país. Todo eso se tiene que ir cristalizando en hitos de corto plazo para que sí está dando resultados todo lo que se viene haciendo. Muy bien, Jorge, queremos agradecer este espacio de diálogo y esperemos que este 2026 pues traiga buenas noticias también para el Ecuador en el ámbito económico. Gracias por ese análisis importante y por esta guía que hemos recibido el día de hoy de su mano. Así, Iván y Marimina, agradecerles por la invitación, Mandavisión también, y reiterando mi saludo del 2026, que sea excelente en todo sentido. Igual para usted. Economista. Feliz año. Un feliz año. Agradecemos a Jorge Calderón, analista económico, quien ha conversado con nosotros en Manavisión Plus.